Hola, soy la profesora Milagros Vilachá. En este video voy a hablar del tema de logaritmos, una primera parte, y lo haré bajo un enfoque de tipo algebraico. Daré, para comenzar, una definición matemática de la operación como tal logaritmo. Luego hablaré de las propiedades, los casos particulares o los que llamo casos especiales y termino el video explicando unos ejercicios bastante sencillos, ¿sí? El tema de logaritmos es muy amplio y tiene muchísimas áreas donde se aplica, donde aparece involucrado el concepto. Economía, biología, química, estadística, de tal manera que préstale bastante atención para que tengas claro el concepto, al menos lo principal. Siéntate frente al computador con tu cuaderno y toma nota. Recuerda que puedes retroceder el video cuando lo necesites. Muy bien. Comenzamos entonces con la definición. Una definición como operación matemática que es el logaritmo. Dice, el logaritmo de un número real positivo es el exponente al cual se debe elevar otro número llamado base para obtener dicho número real positivo. A ver, aquí aparentemente hay un trabalenguas, el número real, que otro número, que es ese número, profe. Vamos a ver, la palabra que más destaca para mí en el concepto es la palabra exponente. Quiere decir que hay una asociación entre logaritmo y exponente. Y en efecto lo hay. Las expresiones de tipo exponencial van ligadas a el logaritmo. Veamos esto para comenzar y para quien esté viendo esto por primera vez. La palabra logaritmo se va a abreviar con las letras L o G. El logaritmo va a tener una base que debe ser un subíndice ligeramente más pequeño para no confundirlo con el número a, que es a quien le estamos calculando el logaritmo, y el resultado lo vamos a llamar c. De lo que se trata la definición y lo que podemos desprender de ella para no tenerle temor a los logaritmos es ¿a cuánto debo elevar la base b para que me dé este número a? Ese vínculo entre lo que está escrito en el logaritmo y una expresión de tipo exponencial se representa de esta forma. ¿A cuánto debo elevar b para que me dé a? Aquí lo tienes escrito. De tal modo que hay entonces una relación entre lo exponencial y lo logarítmico, y eso no tengas la menor duda. La función exponencial, cuando veamos funciones, es la inversa de la función logarítmica. Muy bien, pero vamos a darle los nombres formalmente a cada uno de los elementos del logaritmo. B es lo que se va a llamar la base, A es lo que vamos a llamar el argumento, que es a quien está, digamos, protagonizando el logaritmo como tal, y C va a ser el resultado de toda la operación, el resultado del logaritmo en base B de ese número A. Hay condiciones establecidas para la base y el argumento que no podemos irrespetar, diría yo. La base y el argumento deben ser números positivos, pero además la base no puede ser 1. Estas son dos condiciones que deben cumplirse dentro de la definición del logaritmo. Ni pueden ser negativos ni pueden ser 0. Muy bien, pasemos ahora a las propiedades. Las propiedades yo las englobo en 3 únicamente. La primera dice que el logaritmo en base b de un producto es igual al logaritmo en base b de p más el logaritmo en base b de r. Si te preguntas de dónde proviene la propiedad, no las estoy demostrando, estoy simplemente dando como que el final. Si quisiera demostrarlas, tendría que hacer otro video. Luego tenemos la propiedad del cociente de la división. Cuando tengamos que el argumento es una división, esto se puede separar, y esto por supuesto también si conviene, en el logaritmo en base b del numerador menos el logaritmo en base b del denominador. Entonces vean que asociamos el argumento cuando multiplica con una suma de logaritmos y cuando se dividen en una resta. Y la tercera propiedad es cuando el cuando el argumento es una potencia con un exponente r. Pues en ese caso, la propiedad que estoy mencionando aquí permite este exponente bajarlo a multiplicar delante del logaritmo. Aquí lo tienes. Entonces queda r por el logaritmo en base b de p. Probablemente algunos estudiantes se preguntan, profe, ¿qué pasa si el argumento es un radical? Porque ocurre que hay libros que no mencionan 3 propiedades, sino que mencionan 4. Pues muy fácil. Ya conocemos de cursos anteriores que un radical se puede escribir como una potencia de exponente fraccionario. Por lo tanto, si yo hago ese cambio y transformo el argumento, si fuese el caso de un radical, lo escribo de esta manera, pues todo este exponente, r entre n, es quien pasaría a multiplicar delante del logaritmo. Como no me gusta agregar casos especiales para memorizar,
Yo preferiría que no tengas esta cuarta propiedad en tu ficha de resumen de fórmulas porque no es necesaria. Si el estudiante o si ya sabes cómo se escribe un radical, pues no es necesario ese detalle. Muy bien, ahora viene una parte de lo que yo llamo los no. Si algo crea mucha controversia con el tema del logaritmo, es lo fácil que es confundirse. Y por eso justamente tengo este lado de la lámina lleno y contaminado de cuidado, mosca, alerta, pendiente. Porque ocurre que hay operaciones donde he notado que la mayoría de los estudiantes lo arruinan el ejercicio, arruinan la operación por cometer errores, asociando de manera indiscriminada producto con suma y suma con producto. Son 7 operaciones que voy a colocar que no debes cometer si no quieres que tu profe se jale los pelos así como la figura. Fíjate entonces, el logaritmo de un producto no es el producto de logaritmos. Aquí está la propiedad. El logaritmo de una suma no es una suma de logaritmos. Aquí está la propiedad. Y por supuesto, esto no puede ser igual a esto. Un tercer error que menciono por si acaso. Los otros 3 errores van asociados a la segunda propiedad, a la división. El logaritmo de una división no es una división de logaritmos. El logaritmo de una resta no es una resta de logaritmos. Aquí está la propiedad. Y por último, no puedo tampoco asociar el logaritmo de una resta con el logaritmo de una división. Y la última, el último no, la última alerta que quiero ponerte es cuando todo el logaritmo tiene exponente, ese exponente no puede bajar a multiplicar. Aquí la propiedad es bien clara, es cuando el argumento es el que tiene el exponente. Entonces, vamos a estar muy pendientes de estos errores, anótalos con calma, colócales así un no, claro, sin tanta alarma, vamos a dejar también toda la alarma por fuera y lo que quiero que coloques es qué es lo que sí puedo aplicar y qué es lo que no puedo aplicar. Muy bien, los casos especiales o casos particulares, ¿cuáles serán? ¿Cuáles son? Concretamente, 5 casos especiales. ¿Qué pasa cuando, esta es la definición, qué pasa cuando el argumento y la base son iguales, profe? Pues que ese logaritmo tiene que ser 1. La razón, pregúntate, ¿a cuánto debo elevar b para que me dé b? Pues naturalmente lo debo elevar a la 1, aquí está. b elevado a la 1 es igual al argumento. ¿Qué pasa cuando el argumento es 1? ¿A qué es igual ese logaritmo? Pues a 0. Profe, ¿por qué? Porque b elevado a la 0 es igual a 1. Aquí lo tienes. Y este tercer caso especial lo coloqué, no lo utilizamos mucho en el bachillerato, pero se utiliza mucho ya cuando estamos trabajando logaritmo a nivel universitario, en cualquiera de las áreas. Es cuando el exponente es otro logaritmo. Esta es una expresión de tipo exponencial. b elevado al logaritmo en base b de a es igual a a. En algún momento, con más calma, podré comentar sobre este caso particular, este caso especial. Pero realmente no lo utilizamos mucho en los ejercicios, ¿sí? Otro caso especial, ¿qué pasa cuando la base es el número 10? Esto es un logaritmo universal. Incluso las primeras calculadoras que salieron, todas venían ya con el logaritmo decimal como tecla dentro de la calculadora. Por lo tanto, cuando un logaritmo no tenga escrita la base, el planeta completo sobreentiende que la base es el número 10 y él se llama logaritmo decimal. Entonces, cuando veas que no se escribe la base es porque queda sobreentendido que es 10. Ahora bien, cuando la base sea un número muy conocido que se llama el número e, que es e de Euler, ese logaritmo se llama logaritmo natural o logaritmo neperiano, en honor a quien lo descubre, que es John Neper. Se usa mucho en ingeniería. Nosotros en estos ejercicios que haremos vamos a usar más logaritmos en otras bases o logaritmo decimal, pero no está de más que lo conozcas. Y por último, algo que también deseo que conozcas es la fórmula que permite cambiar la base de un logaritmo. Es decir, si algún ejercicio está dado en una base b y a ti te conviene transformarlo, por ejemplo, a base 10 porque tienes una calculadora vieja y deseas que quede en base 10, pues esta expresión te permite transformar ese logaritmo en base b a un logaritmo en base cualquiera, x. Logaritmo en base b de a es igual a el logaritmo de esa base que quiero del argumento entre el logaritmo de esa base que quiero de la base b propiamente. O sea, fíjate que quedan en el mismo orden, pues este arriba y este abajo. Muy bien, estos son los casos especiales.
Pasemos entonces a la explicación rápidamente de 3 ejercicios que considero bastante sencillos. Aquí tenemos la definición. En todos los casos hay que encontrar el valor de x y en los 3 casos que voy a explicar aquí, la x podrá estar como base, como argumento o como resultado. Vamos a ver. Primer ejercicio, el logaritmo en base 5 de este argumento da igual a x. Hay que hallar entonces este resultado. La solución, ¿cuál será? Bueno, aquí lo escribí con colores como para que se distinga y se asocie con el concepto que tiene aquí nuestro amiguito que está pensando. Le hacemos la definición. 5 elevado a la x es igual al argumento. Cuando yo escribo esto, y disculpen que voy a ir ya un poquito más veloz, estoy frente a una ecuación que ya sabemos resolver y ya el logaritmo quedó atrás. 5 elevado a la x es igual al argumento. Esta es una expresión exponencial que sé resolver. Lo que tengo que hacer es transformarlo por potencias de igual base para tener bases iguales y entonces decir bases iguales, exponentes iguales. Y ahí está la solución. Listo, mi primer ejemplo. Bastante simple, la x era el resultado del logaritmo. Veamos un segundo ejemplo. La base es la incógnita del ejercicio. La x está en la base como tal. Por lo tanto, si deseo entonces transformar esto en una ecuación exponencial, decimos entonces x elevado al cuadrado es igual a 256. Entonces esto resulta muy sencillo. Para despejar esta x, que ya no tiene ningún carácter de exponencial, aquí sí, pero aquí no, lo que tengo que hacer es extraer raíz cuadrada positiva y negativa a ambos lados. Aquí lo tengo. Aquí tengo la respuesta y decimos entonces que x es igual a más menos 16. ¡Epa! No, cuidado, aquí hay que detenernos. Cometí un error, profe. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué hay que votar esa solución? Recordemos que x, en este caso, no en este, está representando la base del logaritmo. Y habíamos mencionado que la base del logaritmo no podía ser negativa. Por lo tanto, cuidado. Cuando tengas dos soluciones, o en general, cuando tengas una solución en una ecuación de tipo logarítmica, prueba siempre las respuestas. La positiva sí sirve, pero la negativa no sirve, por lo tanto la desecho y la única solución para esta ecuación es que x vale 16. Muy atentos con ese detalle porque siempre en los logaritmos es importante, una vez que uno resuelve la ecuación, probar a ver si no da un argumento o una base negativa, que era el caso de este ejercicio. Y para terminar, uno todavía también bastante simple. Aquí fíjense que la x es el argumento. Aquí era el resultado, aquí es la base y aquí es el argumento. Pues, ¿cómo resolver? Muy fácil. Aplicamos nuevamente la definición. 4 elevado a este resultado, que es 11 medio, es igual a x. Y ya lo que queda es una ecuación que hay que resolver de manera muy fácil. Descomponemos el 4 como 2 a la 2. Simplificamos, porque acuérdense que esto multiplica. Y nos queda 2 a la 11. Un número elevado, pero nada tampoco tan grave. 2048 sería la respuesta. Válida porque es un número positivo. Pues bien, hasta aquí este video, esta explicación. Espero que te haya sido útil. Cualquier cosa, pues puedes dejar tus comentarios y recuerda que puedes retroceder y colocarlo en la parte en que tengas dudas. Muy bien, me despido. Muchísimas gracias por tu atención. Estaremos viéndonos en un próximo video con la parte de más ejercicios.